Llevas demasiado tiempo viviendo para los demás, pendiente de lo que piensan, de lo que necesitan, de lo que esperan de ti. Siempre disponible para todos, menos para ti mismo. Siempre con fuerzas para cargar los problemas ajenos, pero sin energía para los tuyos. Siempre mirando hacia afuera, siempre hacia el otro, y olvidándote completamente de mirar hacia adentro. Y el resultado es que te has perdido. Entre tanto cuidar, entre tanto dar, entre tanto vivir para el exterior, te has ido dejando a ti mismo en el último lugar. Y ahora hay una parte de ti que ya no recuerda quién eras antes de empezar a vivir exclusivamente para los demás. Hay una parte de ti que está agotada, no de trabajar, sino de no existir para ti mismo. Y lo más doloroso no es el cansancio. Lo más doloroso es que te lo han dicho toda la vida que así debe ser. Que un buen cristiano se sacrifica, que amar al prójimo significa borrarte a ti mismo, que pensar en tus propias necesidades es egoísmo, y que el egoísmo es pecado. Y bajo esa enseñanza mal interpretada, construiste una identidad completa de entrega total, de disponibilidad permanente, de negación de ti mismo. Pero hoy quiero que escuches algo que la Biblia dice y que quizás nadie te ha enseñado de esta manera. Algo que puede sonar extraño al principio, pero que cuando lo veas en las Escrituras, cuando lo veas en la vida de Jesús, cuando lo veas en las palabras de Pablo y en los salmos de David, va a cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con Dios. Y quédate hasta la enseñanza número 5, porque lo que vas a escuchar ahí puede darte el permiso que llevas años esperando. Un permiso que no viene de mí, viene directamente de la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si en algún momento mientras escuchas estas palabras, sientes que fueron escritas para ti, que alguien finalmente está diciendo lo que necesitabas escuchar, déjamelo saber en los comentarios. Tu historia importa. Y puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Ahora respira. Abre tu corazón y escucha. Hay una razón por la que llevas tanto tiempo viviendo pendiente de los demás, y esa razón no es que seas débil, no es que no tengas fe, no es que te falte carácter o determinación, es porque alguien en algún momento de tu vida te enseñó que eso era lo que Dios esperaba de ti, que ser cristiano significaba borrarte, que servir a Dios significaba no tener necesidades propias, que el amor genuino era el amor que se entrega hasta vaciarse completamente, sin reservar nada para uno mismo. Y tú, con toda la sinceridad de tu corazón, con toda la honestidad de tu fe, te lo creíste, y empezaste a construir tu vida entera sobre esa base. Te convertiste en la persona disponible, en la que siempre está, en la que nunca dice que no porque decir que no le parece un acto de egoísmo, casi un pecado, en la que carga con los problemas de todos porque siente que eso es lo que Dios le pide, en la que pone a todos por delante porque cree que eso es lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Pero hay algo en esa frase que quizás nunca habías notado, algo que Jesús dijo y que cambia absolutamente todo. Jesús no dijo ama al prójimo en lugar de ti mismo. Jesús dijo ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Esa palabra lo cambia todo. Porque implica que hay un amor propio legítimo, ordenado por Dios, que no solo está permitido, sino que es la medida exacta con la que debes amar a los demás. Y sin embargo, nadie te habló de eso. Nadie te enseñó a amarte a ti mismo de una manera santa, de una manera que honra a Dios, de una manera que no es egoísmo sino fundamento. Y hoy vamos a corregir eso juntos. Vamos a caminar por 7 enseñanzas bíblicas que tienen el poder de transformar completamente la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que te relacionas con Dios y la forma en que vives cada día. Estas no son mis ideas. Son verdades que están en la palabra de Dios desde siempre, esperando que alguien las viera con claridad. Vamos con la primera enseñanza. La primera enseñanza es la que rompe el fundamento de una mentira que has cargado demasiado tiempo. Y esa mentira dice que cuidarte a ti mismo es pecado. Quiero que te detengas un momento en eso. Quiero que pienses en cuánto tiempo has vivido bajo esa creencia. ¿Cuántas veces has sentido culpa por descansar cuando otros trabajaban? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no, porque sentiste que decir no era ser egoísta? ¿Cuántas veces has pospuesto tus propias necesidades, tus propios sueños, tu propio bienestar, porque creíste que Dios quería que vivieras para los demás antes que para ti mismo? Y quiero que sepas algo con toda la claridad que estas palabras pueden darte.
esa creencia no viene de Dios. Esa creencia es una distorsión de la verdad bíblica que el enemigo ha usado durante generaciones para mantener a los hijos de Dios agotados, vacíos y operando desde un lugar de deuda emocional permanente. Porque un cristiano agotado no puede cumplir su propósito. Un creyente vacío no puede dar fruto. Un hijo de Dios que no se conoce a sí mismo no puede caminar en la identidad que Dios le ha dado. Mira lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 12, versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús no está pidiendo que te ignores. Jesús está estableciendo una ecuación. La medida del amor que das a otros debe ser equivalente al amor que te tienes a ti mismo. Lo que significa que si no te amas a ti mismo, si no te cuidas, si no te respetas, si no te valoras, entonces no tienes una medida desde la cual amar a los demás de manera genuina y sostenible. Piensa en esto desde una perspectiva muy práctica. Dios te creó con un cuerpo que necesita descanso, no porque seas débil, sino porque así te diseñó. Dios mismo descansó el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para establecer un patrón, un ritmo de vida que incluye la restauración, el reposo, el silencio, el reencuentro con uno mismo. El sábado no fue creado solo como un día de culto, fue creado como un día de recuperación completa, de desconexión de las demandas del mundo, de reconexión con lo esencial. Dios construyó el descanso dentro de la estructura misma de la creación, porque sabe que sin él no puedes funcionar como fuiste diseñado para funcionar. Y sin embargo, llevas años sintiéndote culpable por descansar, sintiéndote egoísta por tomar tiempo para ti, sintiéndote menos espiritual cuando necesitas espacio, silencio, restauración. Y esa culpa no viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no condena. El Espíritu de Dios convence de pecado real, pero nunca te hace sentir culpable por honrar el cuerpo que Él mismo te dio, por respetar los límites que Él mismo diseñó, por cuidar la mente que Él mismo formó para reflejar su imagen en la tierra. La primera enseñanza bíblica es esta: cuidarte no es pecado, es obediencia. Porque eres templo del Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. Y ningún buen administrador destruye el templo que le fue encomendado. Cuidar ese templo, honrarlo, restaurarlo, darle lo que necesita para funcionar, eso no es egoísmo, eso es mayordomía, eso es responsabilidad, eso es fe en acción. Deja de vivir en la vida de los demás y empieza a habitar la tuya propia. Piensa en cuánto tiempo y cuánta energía mental gastas cada día pensando en otras personas, en lo que dijeron, en lo que hicieron, en lo que podrían estar pensando de ti, en sus problemas, en sus decisiones, en sus vidas. Es como si tu mente fuera un territorio que pertenece a todos, menos a ti. Y mientras tu atención está completamente volcada hacia el exterior, hacia la vida de otros, tu propia vida está pasando sin que tú estés presente en ella. El Salmo 23 dice que Dios me hace descansar en lugares de delicados pastos, que me lleva junto a aguas de reposo, que restaura mi alma. Nota la dirección de ese proceso. No es que Dios te empuje hacia afuera para que sigas dando y sirviendo sin parar. Es que Dios te lleva hacia adentro, hacia el descanso, hacia la restauración, hacia el reencuentro con tu propia alma. Porque Él sabe que un alma restaurada puede hacer lo que un alma agotada nunca podrá. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quieres tú? No qué quieren los demás de ti, no qué esperan de ti. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te da paz? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué sueños tiene Dios para ti que tú has pospuesto porque siempre estás ocupado atendiendo los sueños de otros? Para muchas personas esa pregunta genera un silencio incómodo, casi doloroso, porque llevan tanto tiempo viviendo para afuera que ya no saben qué hay adentro. Y ese silencio no es señal de vacío, es señal de cuánto tiempo llevan ignorando su propio interior. Dios no te creó para que fueras un instrumento vacío al servicio de todos los demás. Te creó como un ser completo, con propósito propio, con identidad específica, con un llamado que es tuyo y de nadie más. Y para cumplir ese llamado necesitas conocerte, necesitas estar presente en tu propia vida,
Necesitas prestar atención a lo que Dios está haciendo dentro de ti, no solo a lo que Dios está haciendo alrededor de ti. Llegamos a la segunda enseñanza, y esta viene con una historia. Quiero que la escuches con el corazón completamente abierto, porque tiene un mensaje que puede mover algo muy profundo dentro de ti hoy. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, encontramos una de las escenas más reveladoras de todo el ministerio de Jesús. Marta y María reciben a Jesús en su casa. Marta, fiel a su carácter, inmediatamente se pone a servir, a preparar, a organizar, a atender. Se entrega completamente a la tarea de hacer que todo esté perfecto para el Señor. María, en cambio, se sienta a los pies de Jesús y escucha. Solo escucha. Y Marta, en un momento de frustración completamente comprensible, se acerca a Jesús y le dice algo que muchos de nosotros hemos pensado alguna vez. Le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude. Y la respuesta de Jesús es una de las más poderosas y menos predicadas de todo el Evangelio. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Detente ahí. Jesús no está condenando el servicio. Jesús no está diciendo que servir está mal. Jesús está señalando algo mucho más profundo. Está diciendo que Marta está tan ocupada sirviendo que se está perdiendo la presencia de aquel a quien sirve. Está tan enfocada en hacer por Jesús que no está haciendo con Jesús. Y en esa distinción está toda la diferencia del mundo. ¿Cuántas veces en tu vida espiritual has estado tan ocupado sirviendo en la iglesia, tan ocupado ayudando a otros, tan ocupado siendo el que resuelve, el que da, el que está disponible para todos, que te has perdido tu propio encuentro con Dios? ¿Cuántas veces has ido a la iglesia completamente agotado, sin nada dentro, sirviendo desde el vacío, dando lo que no tienes, sonriendo cuando por dentro estás quebrado? Marta intentaba dar desde un vaso vacío, y Jesús le dice que eso no es lo que Él quiere. Lo que Jesús quiere primero es tu presencia, no tu servicio. Lo que Dios quiere primero es tu corazón lleno, no tus manos vacías en movimiento. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida requiere que primero te detengas, que te sientes, que escuches, que recibas, que te llenes, porque no puedes dar lo que no tienes, y no puedes dar de manera sostenible lo que no has recibido primero. La segunda enseñanza bíblica es esta: antes de poder dar desde la plenitud, tienes que recibir de Dios la plenitud. Siéntate a sus pies antes de ponerte a sus órdenes. Llénate de su presencia antes de vaciarte en el servicio, porque Dios no quiere tu servicio agotado, quiere tu comunión restaurada. La tercera enseñanza es la más práctica de todas y es la que más rápido transforma la vida de quien la aplica con honestidad. Tu energía es limitada, tu tiempo es finito, tu capacidad emocional tiene un techo, y eso no es una falla del diseño, eso es el diseño mismo. Dios te creó con límites, y esos límites son sagrados. La cultura religiosa muchas veces ha tratado los límites como señal de poca fe, como si el verdadero creyente debiera poder con todo, estar siempre disponible, nunca cansarse, nunca decir que no, nunca sentir que ya no puede más. Y esa mentalidad ha destruido a más siervos de Dios que cualquier persecución externa. Porque el enemigo no necesita atacarte desde afuera si logra convencerte de que debes destruirte desde adentro en nombre de la fe. Mira lo que le pasó al profeta Elías en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Elías acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de su ministerio. Acababa de enfrentarse a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Acababa de ver el fuego de Dios descender del cielo. Acababa de experimentar uno de los milagros más espectaculares del Antiguo Testamento. Y sin embargo, inmediatamente después de ese momento de gloria, Elías cae en un agotamiento tan profundo que le pide a Dios que le quite la vida. Se sienta debajo de un árbol completamente vaciado y dice: «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Lo reprende? ¿Le dice que tenga más fe? ¿Le dice que un verdadero profeta no se cansa? No. La respuesta de Dios es completamente diferente y absolutamente reveladora. Dios envía un ángel que toca a Elías y le dice: «Levántate y come».
Le prepara una torta cocida sobre piedras y una vasija de agua. Le da de comer. Le deja dormir. Vuelve a tocarlo y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. No hay sermón, no hay reprensión, solo descanso, comida, restauración. Dios mismo atendiendo las necesidades físicas y emocionales de su profeta antes de pedirle que continúe. ¿Qué te dice eso sobre cómo Dios ve tus necesidades? Te dice que Él las toma en serio. Te dice que Él sabe que tienes límites porque Él los puso ahí. Te dice que antes de enviarte de regreso al camino, antes de pedirte que sigas, Dios quiere restaurarte, alimentarte, darte el descanso que necesitas, porque largo camino te resta, y para ese camino necesitas estar entero, no destruido. Tu energía es un recurso que Dios te dio para administrar con sabiduría, no para malgastar en todo lo que te piden. No toda petición viene de Dios. No toda necesidad ajena es tu responsabilidad. No todo problema que ves frente a ti está en tu asignación divina. Y saber distinguir entre lo que Dios te llama a hacer y lo que la gente espera que hagas puede ser la diferencia entre una vida de propósito y una vida de agotamiento permanente. Piensa en tu energía como en el maná que Dios le daba a Israel en el desierto. Cada día llegaba exactamente lo suficiente para ese día. Cuando intentaban guardar para el día siguiente, se echaba a perder. Era una enseñanza divina sobre el presente, sobre el día a día, sobre no cargar con más de lo que te corresponde hoy. Dios te da energía para hoy, no para ayer, que ya pasó, no para mañana, que aún no ha llegado, para hoy. Y si gastas la energía de hoy en preocupaciones de mañana o en heridas de ayer, no te queda nada para vivir el presente que Dios tiene para ti. La tercera enseñanza bíblica es esta. Administra tu energía como si fuera un recurso sagrado porque lo es. Dios te la dio para un propósito específico. No la gastes en todo lo que te piden. Guárdala para lo que Dios te llama. Y cuando estés agotado, no te reprimas a ti mismo. Imita a Elías debajo del árbol. Detente. Descansa. Deja que Dios te restaure, porque largo camino te resta. Llegamos a la cuarta enseñanza, y esta es la que más cambia la perspectiva de quien la recibe con honestidad, porque sacude una creencia muy arraigada en la cultura cristiana. Y esa creencia dice que darte a ti mismo es quitarle a los demás. Que si inviertes en tu propio bienestar, en tu propia paz, en tu propio crecimiento, de alguna manera le estás robando a los que te necesitan. Y esa creencia es una de las mentiras más sofisticadas que el enemigo ha introducido en la iglesia. Piensa en esto con claridad. Un pastor que no se alimenta espiritualmente no puede alimentar a su congregación. Un padre que no cuida su salud emocional no puede criar hijos emocionalmente sanos. Una madre que se destruye por sus hijos no les está dando un regalo, les está dejando un ejemplo de martirio que ellos van a repetir en sus propias vidas. Un líder que no descansa no puede tomar decisiones sabias. Un creyente que no se conoce a sí mismo no puede discernir la voz de Dios con claridad porque no sabe distinguir entre lo que Dios dice y lo que su propio agotamiento le dicta. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4, escribe lo siguiente: Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo está diciendo algo radical para la cultura religiosa de la época, y para la nuestra también. Está diciendo que cada persona tiene una responsabilidad consigo misma, que hay una carga que es tuya y solo tuya, que no puedes delegarla en otros, que parte de tu responsabilidad cristiana es conocer tu propia obra, examinar tu propia vida, hacerte cargo de tu propio desarrollo. Y luego está el ejemplo más poderoso de todos, el ejemplo del propio Jesús. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el que vino a salvar al mundo, el que tenía una misión de proporciones absolutamente eternas, encontraba tiempo para retirarse, para estar solo, para orar en silencio, para descansar, para alejarse de las multitudes que lo necesitaban. El Evangelio de Marcos registra en su primer capítulo que muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, Jesús se levantó y salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y cuando sus discípulos lo encontraron,
Le dijeron que todos lo buscaban. Y Jesús no dijo, voy corriendo a atenderlos a todos. Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Jesús tenía un plan, tenía un ritmo, tenía momentos de retiro que no sacrificaba ni por la urgencia de las multitudes. ¿Cuántas veces sacrificas tu tiempo con Dios, tu tiempo de restauración, tu tiempo de silencio, porque sientes que hay algo más urgente que atender? ¿Cuántas veces has puesto la necesidad de otros por delante de tu propia comunión con el Padre? Y si Jesús mismo, con toda su divinidad, con todo su poder, con toda su misión eterna sobre los hombros, encontraba la disciplina de retirarse, de descansar, de restaurarse, ¿qué te hace pensar que tú puedes hacerlo sin ese ritmo? Cuidarte no te hace menos generoso, te hace más, porque estás dando desde un lugar lleno y no desde uno vacío, desde la abundancia que Dios deposita en ti cuando te detienes a recibirla, y no desde la escasez de quien lleva años corriendo sin parar. Cuidarte es honrar a Dios. Es reconocer que el templo que Él habita merece mantenimiento, restauración, cuidado. Y la próxima vez que sientas culpa por tomarte tiempo para ti mismo, por descansar, por decir que no, por poner un límite, recuerda esto. No te estás quitando nada a nadie, te estás llenando para poder dar desde la plenitud. Primero llénate. Después da, siempre en ese orden, porque Dios mismo opera así. Él da a los que vienen a Él a recibir, no a los que llegan vacíos y exhaustos intentando dar lo que no tienen. Llegamos a la quinta enseñanza, la que te prometí al principio, la que puede darte el permiso que llevas años esperando, y ese permiso no viene de mí, viene de la palabra de Dios. Centrarte en ti mismo no es egoísmo, es obediencia a tu diseño original. Escucha esto con cuidado. El egoísmo es ignorar deliberadamente las necesidades de otros para satisfacer las tuyas propias. Es pisotear a otros en tu beneficio. Es acumular para ti lo que debería fluir hacia los demás. Eso sí es pecado. Eso sí contradice el corazón de Dios. Pero conocerte a ti mismo, cuidar tu salud, atender tus necesidades legítimas, desarrollar tus dones, crecer en tu identidad como hijo de Dios, eso no es egoísmo. Eso es administración fiel de lo que Dios te ha dado. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 139, David escribe algo absolutamente extraordinario. Te alabo porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No le ocultos mis huesos cuando en lo oculto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David estaba hablando de sí mismo con asombro, con maravilla, con gratitud. Estaba diciendo que él, su propio ser, era una obra formidable de Dios. No con arrogancia, sino con reconocimiento, con la profunda comprensión de que Dios lo había creado de manera única, específica, deliberada, con un propósito que nadie más podía cumplir, con una identidad que no era accidental, sino diseñada con precisión divina. ¿Y cuándo fue la última vez que te miraste a ti mismo con esa clase de asombro? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que tú eres una obra formidable de Dios? No con soberbia, sino con gratitud, con la conciencia de que lo que Dios puso en ti, tus dones, tu historia, tu personalidad, tus sueños, tu capacidad única de ver el mundo de la manera en que tú lo ves, es un regalo que no debería estar enterrado debajo de años de vivir para los demás. Jesús mismo contó la parábola de los talentos en Mateo 25 precisamente para enseñar esto. El siervo que recibió un talento y lo enterró por miedo, no fue elogiado por su humildad. Fue reprensado por su falta de administración. Porque Dios no te dio lo que te dio para que lo escondieras o lo ignoraras o lo sacrificaras completamente en el altar de las necesidades de todos los demás. Dios te dio lo que te dio para que lo desarrollaras, lo cultivaras, lo multiplicaras y lo usaras para su gloria. Conocerte a ti mismo es un acto de fe. Cuidarte es un acto de mayordomía. Desarrollarte es un acto de adoración. Porque le estás diciendo a Dios, confío en que lo que pusiste en mí vale la pena cuidar. Confío en que el propósito que tienes para mi vida merece que yo esté entero para cumplirlo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste,
¿Qué necesitas tú? No qué necesitan los demás de ti. ¿Qué necesitas tú para estar bien? ¿Para funcionar desde la plenitud? ¿Para ser quien Dios diseñó que fueras? Quizás necesitas tiempo a solas con Dios. Quizás necesitas descanso genuino. Quizás necesitas espacio para desarrollar ese don que llevas años ignorando. Quizás necesitas sanar una herida que llevas años tapando con actividad y servicio. Quizás necesitas simplemente un día sin dar explicaciones a nadie para estar callado delante de Dios y escuchar lo que Él tiene que decirte sobre ti mismo. Sea lo que sea que necesitas, tienes permiso de dártelo. No cuando hayas resuelto todos los problemas de los demás. No cuando todos estén bien. Ahora. Porque tus necesidades son tan válidas ante Dios como las de cualquier otra persona. Eres hijo de Dios, no esclavo de sus expectativas. Y desde ese lugar de identidad segura, desde ese lugar de conocimiento propio fundado en la palabra, puedes relacionarte con los demás de una manera mucho más sana, mucho más libre, mucho más genuinamente amorosa. Eso no es egoísmo. Es la forma más sabia y más bíblica de vivir. Llegamos a la sexta enseñanza y esta es la que más sorprende a quien la experimenta de verdad en su vida. Cuando te enfocas en crecer, el mundo a tu alrededor empieza a cambiar. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente. Y cuando tú cambias, todo lo que te rodea inevitablemente se transforma. Romanos 12, versículo 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La transformación bíblica siempre empieza desde adentro. Siempre. La renovación del entendimiento es un proceso interno que luego se manifiesta hacia afuera. No al revés. No puedes transformar tu mundo externo sin primero transformar tu mundo interno. Y eso requiere que le prestes atención a tu mundo interno, que lo conozcas, que lo cuides, que lo presentes delante de Dios para que Él lo renueve. Piensa en cómo te sientes cuando llevas días sin cuidarte, sin dormir bien, sin tiempo para orar en silencio, sin espacio para escuchar a Dios, sin momentos de restauración genuina, agotado, irritable, con poca paciencia, reactivo ante todo, interpretando todo desde el filtro del cansancio y la escasez. ¿Cómo son tus relaciones en esos días? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu capacidad de escuchar a Dios? ¿Cómo es tu generosidad real, no la forzada por la culpa, sino la genuina que nace de un corazón lleno? Ahora piensa en cómo te sientes cuando sí te has cuidado, cuando has dormido bien, cuando has tenido tiempo real de comunión con Dios, cuando has descansado de verdad, cuando has hecho algo que te restaura el alma. ¿Cómo cambia todo lo demás? ¿Cómo cambia tu paciencia? ¿Tu claridad para tomar decisiones? ¿Tu capacidad de amar de manera genuina y no por obligación? La diferencia no está en las circunstancias externas. Está en el estado de tu mundo interior. Y cuando te enfocas en cultivar ese mundo interior, en alimentarlo con la palabra, en restaurarlo con el descanso, en alinearlo con el espíritu, ese estado se expande hacia afuera, hacia tus relaciones, hacia tu familia, hacia tu servicio, hacia tu trabajo, hacia cada área de tu vida. El árbol que da fruto no lo hace por esfuerzo desesperado. Lo hace porque sus raíces están bien plantadas, bien alimentadas, bien regadas. El Salmo 1 dice, «Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». El fruto viene del árbol plantado, no del árbol corriendo, no del árbol dándose a todo el mundo sin parar, del árbol que está bien plantado junto a corrientes de aguas, que medita, que tiene raíces profundas, que ha tomado el tiempo de crecer hacia abajo antes de crecer hacia afuera. Enfocarte en ti, en tu crecimiento espiritual, en tu salud emocional, en tu relación con Dios, en tu identidad como hijo del Altísimo. Eso no es retirarte del mundo. Es la mejor forma de estar en él, porque cuando estás plantado, cuando estás lleno, cuando estás creciendo,
Lo que das ya no es el producto del agotamiento, es el fruto natural de una vida bien cultivada. Y llegamos a la séptima y última enseñanza, la más importante de todas, y también la más desafiante para muchos que la escuchan. Conviértete en tu propia prioridad, no en la única, no a costa de Dios o de las personas que amas, sino en el fundamento desde el que todo lo demás se construye. Escucha esto y recíbelo bien. En un avión, cuando hay una emergencia, las instrucciones de seguridad siempre dicen lo mismo. Coloca tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros, incluso antes de ayudar a tus propios hijos. No porque tu vida valga más que la de ellos, sino porque si tú pierdes el conocimiento, no puedes ayudar a nadie. Si tú caes, los que dependen de ti quedan sin ayuda. Tu capacidad de servir a otros depende directamente de tu propio bienestar. Dios lo sabe. Siempre lo supo. Por eso, en Marcos 12, versículo 30, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota el orden. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. Sodium lights strip amber dust across the hood of sleeping cars. The freeway hums like a giant machine, dreaming softly beneath the stars. Chrome butterflies circle the pumps, tiny satellites made of rain. Their silver wings catch neon sparks and vanish into vapor trails. Sneakers slide on painted lines, white stripes glowing like frozen rivers. A radio leaks through the station walls, half static, half forgotten somewhere. The ice machine keeps breathing clouds into the blue fluorescent air, while traffic lights blink slowly like tired planets somewhere far from here. A glass mirror
Primero Dios. Segundo, tú mismo y tu prójimo en la misma medida. No primero todos los demás y tú al final si te queda algo. Primero tu relación vertical con Dios. Luego tu relación horizontal con el mundo, que incluye tanto al prójimo como a ti mismo en exactamente el mismo nivel. Dios no te puso al final de la lista. Los que te rodean te pusieron al final de la lista. Y tú los dejaste. Tú aceptaste ese lugar. Tú internalizaste la creencia de que estar al final es lo que Dios quiere. Y hoy te digo con toda la autoridad de la palabra que eso no es cierto. Piensa en un edificio. No importa cuán hermosa sea su arquitectura, no importa cuán elegante sea su diseño interior, si los cimientos son débiles, el edificio cae, y tú eres ese edificio. Tus cimientos eres tú mismo, tu salud, tu paz, tu identidad en Cristo, tu relación con Dios, tu autoconocimiento como hijo del Altísimo. Cuando esos cimientos son sólidos, puedes construir todo lo demás encima. Relaciones sanas, familia con propósito, servicio genuino, ministerio que nace del amor y no de la obligación, vida con sentido. Pero si los cimientos están rotos, si tú estás destruido por dentro, si te has ignorado durante tanto tiempo que ya no sabes quién eres, nada de lo que construyas encima va a durar. Las relaciones que nacen del vacío terminan en vacío. El servicio que nace del agotamiento termina en resentimiento. El liderazgo que nace de la inseguridad termina en control. Y la fe que se construye sobre la performance y no sobre la identidad termina en duda cuando llegan las pruebas. Convertirte en tu propia prioridad, en el sentido bíblico y sano de esa palabra, es un acto de responsabilidad hacia Dios, hacia ti mismo, y hacia todos los que te rodean. Porque cuando tú estás bien, los que están a tu alrededor lo sienten. Cuando tú estás en paz, esa paz tiene peso, tiene presencia, tiene la capacidad de calmar las tormentas de quienes están cerca de ti. Cuando tú creces en tu identidad en Cristo, inspiras a otros a crecer. Cuando tú vives desde la plenitud de lo que Dios dice que eres, se conviertes en una demostración viva de lo que Dios puede hacer con alguien que decide creerle. El mayor regalo que puedes darle al mundo es la mejor versión de ti mismo. No la versión agotada que se arrastra sirviendo por culpa. La versión restaurada, plena, segura, que sirve desde el amor genuino porque tiene algo real que dar. Esa versión solo aparece cuando decides que tú también mereces un lugar en tu propia lista. No al final. Al principio. Siempre al principio. Porque Dios pensó en ti antes de pensar en tu servicio. Te conoció antes de asignarte una misión. Te amó antes de pedirte algo. Y en ese orden está toda la clave de una vida cristiana verdaderamente fructífera y genuinamente libre. Hoy hemos caminado juntos por 7 enseñanzas que la palabra de Dios tiene para darte, no como cargas adicionales sobre tus hombros ya cargados, sino como llaves que abren una forma completamente diferente de vivir. Aprendiste que cuidarte no es pecado, es obediencia a tu diseño original. Aprendiste que Jesús no quiere tu servicio agotado, quiere tu comunión restaurada, como quería que María se sentara a sus pies antes que Marta lo sirviera. Aprendiste que tu energía es limitada, y eso es sagrado, que Dios mismo restauró a Elías con comida y sueño antes de pedirle que siguiera el camino. Aprendiste que cuidarte no te quita nada a los demás, te llena para darles más. Aprendiste que centrarte en ti mismo, en tu identidad en Cristo, en tu crecimiento, en tu salud, no es egoísmo, sino la forma más sabia y más bíblica de vivir. Aprendiste que cuando te enfocas en crecer desde adentro, tu mundo exterior se transforma porque tú te transformas. Y aprendiste que Dios mismo te puso en la lista de prioridades, no al final, sino como fundamento desde el que todo lo demás se construye. Ahora solo queda una decisión: elegirte, no mañana, no cuando hayas resuelto todos los problemas de los demás, no cuando todos estén bien, ahora, hoy, con un pequeño acto de cuidado propio que sea también un acto de fe, que le diga a Dios: creo que soy tu templo, creo que lo que pusiste en mí vale la pena cuidar, creo que el propósito que tienes para mi vida merece que yo esté entero, creo que puedo servirte mejor desde la plenitud que desde el vacío. Ese es el acto de fe que te invito a hacer hoy, no un acto de soberbia.
Un acto de confianza en el Dios que te creó completo, que te diseñó con propósito, que te llama por nombre, que conoce cada capa de lo que eres, y que te dice hoy, a través de cada una de estas palabras, que tú también importas, que tus necesidades también son vistas por Él, que tu bienestar también es parte de su plan. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si algo se movió en tu corazón mientras escuchabas, quiero que lo compartas en los comentarios. Cuéntame qué vas a hacer hoy para empezar a elegirte, para empezar a cuidarte desde la fe, para empezar a vivir desde la identidad que Dios te ha dado y no desde las expectativas que otros han puesto sobre ti. Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y suscríbete al canal para que sigamos caminando juntos en la palabra, porque hay mucho más que Dios quiere revelarte sobre quién eres en Él. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por confiar. Y recuerda siempre esto. No puedes construir la vida que Dios diseñó para ti desde un lugar de abandono propio. Primero elígete tú en Él. Todo lo demás viene después.